Buenos días a todos, bienvenidos un miércoles más a este curso de segunda oportunidad y de concursal. Estamos en la quinta sesión, la próxima semana será la última, así que os seguimos animando a que os conectéis, ya que así tendréis la visión global de todo este curso y podréis obtener el certificado final. Simplemente recordaros que este curso está englobado dentro del programa para la reactivación empresarial que está promovido por la Junta de Extremadura y que podéis informaros y solicitar asesoramiento a través de la página web. Tenemos con nosotros como otro día a Ismael Soto, que hoy nos va a realizar este webinar. Y nada, simplemente daros las gracias y que podéis dejar vuestras preguntas en el chat y que serán respondidas al final de la sesión. Nada, gracias Ismael y te dejo con la sesión de hoy. Muy bien, gracias a vosotros, Isabel y Ana, y a KPMG y a Libertad Sin Deuda, que en cierta medida ha participado o ha patrocinado la colaboración y la iniciación de este webinar. Que vamos ya por la quinta sesión. No sé si habéis participado vosotros en las sesiones anteriores, habéis presenciado las sesiones anteriores, pero en definitiva, a modo de resumen, y empezamos el curso con la presentación somera de lo que suponía la reforma concursal que entró en vigor en septiembre del año pasado respecto de los concursos de acreedores en general y de la segunda oportunidad en particular. Y avanzamos hasta una cuarta sesión incluso, hasta una tercera sesión en la que abordamos en profundidad la consideración de la buena fe como requisito imprescindible para obtener o acceder a la concesión del derecho de la segunda oportunidad. En el último webinar, el que dimos el pasado miércoles, abordamos en concreto la lista de créditos que no eran exonerables en ningún caso, con las limitaciones y particularidades que tenía en concreto el derecho público, lo analizamos también detenidamente. Y en este webinar sí es de suma importancia porque vamos a revisar las vías que existen en la reforma para acogerse a una segunda oportunidad. Hay varios caminos, hay varios cauces que el deudor elige libremente cuál de ellos es el que más le conviene en función de sus circunstancias personales, laborales y familiares. Y bien es cierto que no están exentas de dificultades y no solo en interpretación legislativa, sino de aplicación práctica. Y en el último webinar, el del miércoles siguiente, que ya cierra el ciclo, trataremos en detalle el procedimiento especial para microempresas, que os recuerdo es aquel que está previsto para empresas de menos de 10 trabajadores, es decir, de hasta 9. Si ya una empresa tiene 10, ya no puede acogerse al procedimiento especial para microempresas, y que además de tener 10 trabajadores, de menos de 10 trabajadores, cumpla con uno de los dos siguientes requisitos. El primero, que tenga un volumen de negocio en el último ejercicio anterior cerrado en 700.000 euros o una carga pasiva inferior a 300.000 euros. Si cumple el primer requisito del número de trabajadores y el segundo requisito, o bien porque tenga un volumen de negocio inferior a 700.000 euros, una carga pasiva inferior a 300.000, podrá acogerse al procedimiento especial para microempresas que veremos en el webinar del siguiente miércoles. Pero hoy nos vamos a centrar en los pasos a seguir para acogerse al mecanismo de la segunda oportunidad. Es decir, ya hemos visto que necesitamos cumplir con el requisito de la buena fe, con las circunstancias y las consideraciones que vimos en el webinar correspondiente. Ya vimos también que aún cumpliendo con el requisito de la buena fe como deudores, hay determinados créditos que no podrán en ningún caso someterse a una exoneración o una cancelación de deuda, que os recuerdo así por encima. Era, por supuesto, el crédito público hasta un límite máximo de 10.000 euros por acreedor público, bien sea la agencia tributaria, bien sea la Seguridad Social. Os recuerdo también que en ningún caso se considera un crédito exonerable los salarios de los últimos 60 días de trabajo efectivo de los trabajadores, o a lo mejor incluso os recuerdo
las indemnizaciones correspondientes o daños y perjuicios de las que pueda ser responsable el concepto de empresa civil extracontractual, etcétera. Eso ya lo vimos en el webinar anterior. Y ya teniendo claro esos parámetros, vamos a adentrarnos en los pasos a seguir para acogerse al mecanismo de la ley. Hoy veremos, pues eso, los diferentes escenarios que plantea la reforma, la novedad que supone el artículo 37 bis, 37 ter, los llamados concursos sin masa, que es una novedad absoluta de la reforma, y que puede considerarse como una tercera vía para someterse a una exoneración de deuda. Realmente es un cauce totalmente diferenciado a los dos clásicos de exoneración que vamos a ver con la reforma, que son las dos diferentes modalidades de exoneración de pasivo insatisfecho, cuáles son el someterse a un plan de pagos siempre y cuando no liquide mi masa activa, no liquide mi patrimonio, o bien acometa, porque así me interesa en determinados casos, una liquidación patrimonial. Y si elegimos el primero de los dos caminos, el sometimiento o la sujeción a un plan de pagos sin liquidación de patrimonio, haremos especial referencia a ese plan de pagos y a cómo ha de cumplirse el plan de pagos, que no está exento de dificultad. Empezamos diciendo que el deudor puede elegir, es decir, el deudor elige. La ley permite que el deudor, el empresario, en vuestro caso, pueda optar libremente entre cualquiera de estas dos modalidades. O bien, primero, porque yo decida exonerarme mediante la sujeción o cumplimiento a un plan de pagos, o bien, segundo, porque decida exonerarme mediante la liquidación de mi patrimonio, de mi masa activa. La masa activa son el conjunto de bienes y derechos que conforman mi patrimonio. Yo elijo conservar mi patrimonio y someterme a un plan de pagos, o elijo no conservar mi patrimonio, no someterme a ningún plan de pagos y que mi patrimonio, mi masa activa, sea liquidada. Esas son las dos modalidades que permite la ley y vamos a ver hoy. No obstante, si elegimos la opción primera, en cuanto a que no se liquide mi patrimonio y me someta a un plan de pagos, en cualquier momento del proceso, podré cambiar a la opción 2. Podré elegir y comunicar e informar que en lugar de cumplir con ese plan de pagos que tengo previsto en un momento inicial, que se cambie el proceso a una liquidación patrimonial. Podré elegirlo, pero a la inversa nunca. Si yo he elegido desde el minuto 1 una liquidación patrimonial, en ningún caso en el transcurso de esa liquidación podré optar o cambiar lo que elegí en su día a un cumplimiento de un plan de pagos. Es decir, yo podré elegir, pero es importantísimo, y yo entiendo que con una correcta asistencia letrada y representación procesal, un correcto asesoramiento jurídico, cuál es la opción que más me interese. No se me ocurriría como deudor empresario decidir por mi cuenta y riesgo una de las dos modalidades sin tener un correcto asesoramiento jurídico. Primero, por las particularidades que vamos a ver de aquí en adelante, pero segundo, porque si elijo una liquidación patrimonial y resulta que el resultado de esa liquidación no me es favorable, no me resulta favorable, luego no podré cambiar en ningún caso a la opción 1, al cumplimiento del plan de pagos. Por aquello de que he de ofrecer toda la información patrimonial correcta a mi asesor jurídico para que él pueda asesorarme cuál es el camino correcto o el camino más favorable al que pueda someterme para una exoneración de deuda. Porque las consecuencias de haber elegido mal el proceso son muy gravosas. Y si elijo la opción 1, mediante el cumplimiento de un plan de pagos, bueno, la opción 2 es muy sencilla, la veremos al final del webinar, de una liquidación, ofrezco mi patrimonio a su liquidación y punto, es relativamente sencillo. Pero si elijo la opción 1, la de someterme a un plan de pagos, tengo un plazo para hacerlo, es decir, cuidado con este proceso porque si yo elijo la opción 1 y llega un momento en que no he ofrecido ese plan de pagos al juzgado, podré verme envuelto en una liquidación sin quererlo. Es decir, hay unos plazos que cumplir, hay unos procesos que tramitar
y si yo llego tarde a ese ofrecimiento de mi plan de pagos, posiblemente el juez ya no me lo permita. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque la opción 1 solo puede solicitarse antes de que el juez acuerde la apertura de la fase de liquidación del deudor o tras la presentación del informe del administrador concursal. Si yo elijo la opción 1, casi con toda seguridad, porque estamos iniciando las primeras andaduras o las primeras trayectorias de la reforma de septiembre del año pasado, casi con toda seguridad el juez abrirá un procedimiento concursal y casi con toda seguridad seguramente nombre un administrador concursal. Y si es así, ese administrador concursal tiene la obligación de elaborar los informes correspondientes que le marca la norma. Y si llega un momento de ese trámite procesal en que yo he iniciado un proceso concursal, pero no he presentado inmediatamente un plan de pagos o en un plazo relativamente corto, puede ser que me vea la circunstancia de que tanto el administrador concursal como incluso su señoría hayan previsto la apertura de la fase de liquidación. Y si no he presentado mi plan de pagos, ya no podré hacerlo nunca. Hay que tener muchísimo cuidado con esto y, por supuesto, tener un asesoramiento jurídico es el indispensable, ¿vale? Sin embargo, vamos a hacer una especial referencia, antes de analizar los dos cauces y los dos caminos para acometer una exoneración de deuda, vamos a hacer una especial referencia al concurso sin masa. Porque yo entiendo que el concurso sin masa de los artículos 37 bis y 37 ter, que son muy utilizados en la práctica desde la reforma de septiembre del año 2020, del año pasado, son una absoluta novedad. Y quizá pueda entenderse que alcanzar una exoneración de deuda vía concurso sin masa es una tercera modalidad de exoneración que la norma expresamente no lo contempla, pero que sí puede ser perfectamente aplicable. Me explico. Si yo ya estoy indicando al juez en una solicitud de proceso de segunda oportunidad, estoy indicando al juez que yo no tengo masa y lo estoy acreditando, lo que estoy diciendo es que no tengo ningún bien ni tengo ningún derecho que se pueda liquidar. Y si es así, se puede entender que estamos hablando de un concurso con liquidación o sin liquidación con sujeción a un plan de pagos. No tengo por qué someterme a un plan de pagos porque no tengo bienes que liquidar. Y si no tengo bienes que liquidar, tengo que iniciar un proceso de liquidación de masa cuando no existen bienes que liquidar. Es una incongruencia. Lo que ha querido la norma es incluir una tercera modalidad rápida, una modalidad express, a la cual puedan acogerse cualquier tipo de deudor, sea empresario o no lo sea. Es decir, a los concursos sin masa se puede acoger desde un autónomo, un empresario, hasta un desempleado, un ama de casa, un estudiante, un funcionario, es indistinto, siempre y cuando no tenga masa activa que liquidar. Pero si vosotros en vuestra consideración de empresario o autónomo, ¿cómo podéis acceder a un concurso sin masa si ya hemos visto que si no cumplimos los requisitos de tener más de 10 trabajadores o más, del volumen de negocio, de la carga pasiva, obligatoriamente me tengo que ajustar al libro tercero, que es el procedimiento especial para microempresas, y sin embargo el concurso sin masa está regulado en el libro primero? Habría que verlo. No sé si es que la particularidad de que el concurso sin masa pueda acogerse cualquier persona con independencia de su situación empresarial o no, estaba previsto hasta que entrase en vigor el régimen especial para microempresarios el 1 de enero del presente año, porque los concursos sin masa llevan en vigor desde el 26 de septiembre del 2022. Habrá que ver cómo se articula, porque hasta la fecha la práctica, no ha habido práctica real sobre esto, cómo se articula que un microempresario o autónomo que no tenga masa activa que liquidar pueda acogerse a los concursos sin masa, porque obligatoriamente, del libro primero, porque obligatoriamente tiene que encauzar su proceso por el libro tercero. Habrá algún momento en que pueda iniciar su proceso de segunda oportunidad por el libro tercero, que veremos el miércoles que viene, y en algún momento del trámite se podrá engarzar ese proceso con los concursos sin masa del libro primero. Porque lo que quiere la ley, lo que ha querido el legislador con los concursos sin masa del artículo 37 bis y ter,
es un concurso rápido y express que tenga una rápida salida y una rápida finalización. Vamos a entrar primero a definir qué se considera como un concurso sin masa. Es aquel en que el deudor no dispone de bienes para liquidar tras cuya eventual liquidación no se prevea el pago a ningún acreedor. Casos que se pueden dar, os pongo a título de ejemplo. Una retribución mensual o unos rendimientos mensuales inferiores o similares al SMI se consideran sin masa, porque si un autónomo percibe, se advierte o se arroja de sus libros, de sus cuentas anuales, de sus libros de registros contables, que su retribución mensual es similar o inferior al SMI, que creo que a partir de hoy, desde ayer, está en 1.080 euros brutos mensuales en 14 mensualidades, distribuidos en 14 mensualidades, si realmente mi retribución no percibo nómina, pero mis rendimientos, mis ingresos son similares a esa cifra, a 1.080 euros mensuales brutos en 14 mensualidades, se me puede considerar que aunque perciba esa retribución, yo no tenga masa activa que liquidar. O aunque perciba una nómina, realmente mi nómina sea similar a esa cifra. ¿Por qué? Porque todo lo que ceda del salario mínimo que es inembargable, todo lo que ceda al salario mínimo que es inembargable sí sería una masa activa que hay que liquidar para pagar a los acreedores, en función del plan de pagos que luego veremos. Es decir, es imprescindible que si una persona decide acogerse al concurso sin masa para tener un procedimiento rápido, como luego veremos que es bastante rápido, y que realmente puedas acogerse a este proceso, no tengas masa. Y para ello, en el momento en que tu salario sea superior al mínimo inembargable, sí vas a tener masa activa para liquidar, aunque sea ese diferencial económico de retribución, y no vas a poder acogerte a este proceso. Os pongo a título de ejemplo. Si el SMI está especificado hoy en día en 1.000 euros brutos en 14 mensualidades, computado a jornada completa, serían inembargables los primeros 1.000 euros, según la ley de enjuiciamiento civil, y hasta los siguientes 1.000 euros, el 30%, solo el 30% sería embargable. Un ejemplo, a una persona que perciba 1.600 euros líquidos al mes, solo se le podrán embargar 180 euros mensuales, que son 600 euros al 30%. Eso es un ejemplo práctico por cuanto que una persona que perciba unos rendimientos en concepto de nómina o en concepto de retribución de facturas emitidas o en concepto de retribución de cualquier concepto, que una persona que perciba 1.600 euros líquidos al mes de media podrá embargársele una masa activa de 180 euros mensuales. Por ello, dispone de 180 euros de masa activa para liquidar. Y como tiene esa cifra para liquidar, no va a poder acogerse a un concurso sin masa. Otro ejemplo en que una persona sí podría acogerse a un concurso sin masa. En el caso de que disponga de una vivienda habitual, un local de negocio o cualquier tipo de inmueble que esté hipotecado, pero que el valor real de mercado de ese inmueble sea inferior o similar a la hipoteca que grava ese inmueble. Esté o no esté la hipoteca al corriente de pago, es indistinto. Es indistinto. También permitirá que el juez considere en estos casos que el concurso sea sin masa, porque si yo decido liquidar esa finca, ese inmueble, el único que cobrará será el banco que es el titular del crédito hipotecario. Los demás acreedores que no tienen garantía no cobrarán absolutamente nada. Por esa razón, se considera un concurso sin masa porque no hay nada que liquidar al resto de acreedores que no sea el titular de la garantía, el titular del crédito con garantía real, del crédito hipotecario. Si el valor de ese inmueble, de esa casa, de ese piso, de ese local es superior, el valor real de mercado es superior a la hipoteca, en ese caso sí tienes masa activa que liquidar y no podrías acogerte en ningún caso a los concursos sin masa, porque tendrías que acogerte a cualquiera de las dos modalidades de exoneración que te venga mejor, de las que veremos seguidamente, pero en ningún caso un concurso sin masa, que no deja de ser, como hemos dicho, un proceso express y más rápido que los dos siguientes. O bien
tengas o disponga de cualquier otro activo que carezca de valor de mercado o se prevea que de su venta se obtengan escasos recursos. Por ejemplo, un vehículo muy antiguo, que tenga cierta edad, que tenga cierta antigüedad, que tenga 18, 15, 20 años de antigüedad, que tenga ya un estado de uso por kilometraje y por apariencia, que sea realmente de escaso valor o con un valor meramente residual, podrás acogerte a los concursos sin masa siempre y cuando efectivamente esas circunstancias que hemos mencionado de kilometraje, de antigüedad y de estado de uso se demuestren al juzgado para que el juez pueda valorar que ese bien realmente no tiene valor de mercado o que si decidiera no acogerte a un concurso sin masa, sino un concurso tipo de los que vamos a ver acto seguido, se prevea que el mero transcurso del proceso, el mero procedimiento concursal va a asumir los meros costes que conlleve el procedimiento concursal abierto, va a consumir todos los recursos que se obtengan de la venta de ese activo. Es decir, que no merezca la pena liquidar ese activo porque realmente no tiene valor apreciable en el mercado. Son ejemplos que he puesto en los cuales un juez puede considerar que realmente no hay masa activa que liquidar y que por ello se te abra un procedimiento rápido y exprés de cancelación de deuda. ¿En qué consiste ese procedimiento exprés de cancelación de deuda? Pues consiste que una vez que el juez ha valorado que realmente existe un concurso sin masa, su acto seguido lo publica en el Boletín Oficial del Estado, te publica a ti con nombre y apellido en el Boletín Oficial del Estado durante un plazo de 15 días para que cualquier acreedor tuyo, ¿vale? Cualquier acreedor tuyo, siempre y cuando, que no lo he puesto ahí, pero siempre y cuando represente un 5% del total de tu deuda, pueda dirigirse al juzgado en ese plazo de 15 días para que se te nombre un administrador concursal. Vamos por partes. Ese nombramiento de administrador concursal es opcional. Lo puede pedir solo el acreedor siempre y cuando represente un 5% de tu deuda. Y si decidiera ese acreedor que fuera así, ese administrador concursal lo tiene que pagar el acreedor, no lo pagas tú. Es decir, poneros visualizar el escenario en el que un acreedor decida que se te nombre un administrador concursal en el procedimiento para que este administrador concursal informe si realmente tú has cometido alguna irregularidad contable, fiscal, para que informe si realmente la información que estás proporcionando al concurso sin masa es correcta, para que informe. ¿Qué acreedor va a solicitar del juez un nombramiento de un administrador concursal para que ese administrador concursal primero lo pague yo, que soy quien lo pide, el acreedor, no el deudor, lo pague yo, y sin embargo beneficie a toda la masa pasiva, a todo el resto de acreedores? Porque lo pago yo, pero ese acreedor trabaja para todos los acreedores, los cuales el resto de acreedores no va a pagar absolutamente nada, lo voy a pagar exclusivamente yo, cuando yo estoy representando un 17% de la deuda, o un 18, o un 21, o un 7, mínimo un 5. En la práctica, ya os anticipo que es desde el 26 de septiembre para acá, los concursos sin masa que están abiertos es francamente infrecuente que los acreedores soliciten los nombramientos de administradores concursales, por las razones que os digo, porque a menos que yo tenga una masa, represente por mí mismo una masa pasiva que realmente alcanza un porcentaje sustancial, un 80, un 85, un 90% de la deuda, no nombraré un administrador, no solicitaré el nombramiento de un administrador concursal porque lo voy a pagar yo y se van a beneficiar el resto de acreedores que no van a desembolsar absolutamente nada. Por aquello que es muy probable que los concursos sin masa realmente se transcurran estos 15 días sin que desde la publicación en el BOE de tu situación concursal o de la situación de apertura de un procedimiento concursal sin que ningún acreedor diga absolutamente nada. Y transcurridos esos 15 días, se te abren a ti como deudor otros 10 días para que solicites expresamente la cancelación de la deuda. No ya con un plan de pagos, no ya con liquidación de masas activas, sino la cancelación directa de la deuda. Se solicita expresamente que se le conceda la exoneración del pasivo insatisfecho. Ese trámite vuelve a ponerse en manifiesto a los acreedores, por si quieren oponerse o alegar cuanto estimen oportuno. Igual que lo anterior, es muy raro que un
acreedor que no se ha pronunciado para el nombramiento de un administrador concursal se pronuncia ahora para que a ti no se te cancele la deuda por causas X. Y por lo normal es que el juez, transcurrido ese plazo de 10 días sin que ningún acreedor haya dicho nada, el juez valore de nuevo el expediente que realmente tú has iniciado y que se ha formulado en el juzgado y emita una resolución, un auto, por el cual declara el procedimiento concluido y se te exonera de la deuda de forma definitiva. Importante en estos procesos. Ya lo dijimos en el webinar anterior. Primero, es importantísimo definir con precisión la lista de acreedores, por varias razones. Primero, porque la lista de acreedores es la que se publica en el Boletín Oficial del Estado y se publica, en todo caso, una cifra de deuda. Es decir, yo, como deudor, tengo 58.700 euros de créditos vencidos, exigibles y pendientes de pago. Y todo aquel acreedor mío ha de saber, con esa publicación en el BOE, que mi deuda representa más de un 5% de esa cifra, de ese importe. Es importantísimo que la lista de acreedores esté perfectamente pulida, diseñada y elaborada y ofrecida al juzgado, porque puede ser motivo de nulidad. Si yo, tras iniciar todo este proceso, llevar un tiempo de coste de dinero y coste de todo tipo, y transcurrido un determinado plazo, resulta que se me olvidó incluir en la lista de acreedores a un determinado acreedor importante que por sí solo ya representaba un 5% de esa cifra total que yo expuse inicialmente. Y ese acreedor podrá dirigirse al juzgado porque no se vio incluido en esa lista de acreedores para anular todo el proceso porque no estaba incluido inicialmente y no se le dio opción a que se considerase como un acreedor posible para un nombramiento de administrador concursal. Lo haga o no lo haga, pero un acreedor que realmente vea que no está incluido en la lista, que su crédito no aparece y que no conforma el total del pasivo publicado en el BOE, puede dar problemas después pidiendo la nulidad de todo un proceso porque no se ha elaborado la lista de acreedores con detenimiento. Hay que tener mucho cuidado con esto porque aun siendo un concurso exprés, que en algunos casos nuestro despacho incluso ha llegado a obtener resoluciones en un plazo de 3 meses desde que se inició el proceso, te puedes ver la desagradable sorpresa final de que un acreedor anula todo el procedimiento porque no tuviste la precaución de incluirlo en la lista de acreedores inicial. Hay que tener mucho cuidado con esto. Seguimos. Entramos ya hemos analizado los concursos sin masa, creo que está todo dicho, sí. Y ahora ya vamos a analizar el primero de los escenarios posibles para acometer una exoneración con el ofrecimiento de un plan de pagos. Ya hemos visto que el ofrecimiento de un plan de pagos supone conservar tu masa activa y esto es una absoluta novedad. Cuando una persona física fuese autónomo, fuese empresario o no, iniciaba un proceso de concursal antes de la reforma del año 2015, bien digo, salía del juzgado sí o sí sin patrimonio ninguno. Se le liquidaba absolutamente todo su patrimonio. Y aún así, antes del año 2015, toda aquella deuda que no se conseguía saldar o liquidar con la venta de todo su patrimonio, la seguía manteniendo. Era un absoluto despropósito jurídico. En el año 2015 en adelante, gracias a la ley del mecanismo de la segunda oportunidad, ya se incorporó en la ley concursal la posibilidad de que una persona natural, persona física, fuese autónoma o no, que iniciase un procedimiento concursal, acometiese sí o sí una liquidación patrimonial completa, pero tras esa liquidación patrimonial completa, tras haberse quedado sin ningún bien y sin un derecho, salía del concurso también sin deuda, porque el juez ordenaba la cancelación de la deuda del remanente que no se hubiese conseguido pagar con toda la liquidación de su patrimonio. Y ahora entramos en la novedad, en la importantísima novedad que incluye la ley 16/2022 que entró en vigor en septiembre del año pasado, que es la
particularidad de que el deudor, sea empresario o no, pueda verse exonerado de la deuda siempre y cuando se sujete o cumpla un plan de pagos, pero no tenga por qué liquidarse su patrimonio, no tenga por qué. Este proceso, que es una absoluta novedad de la reforma, no deja de tener sus dificultades prácticas de interpretación y de aplicación. Pero no obstante, vamos a analizarlo y vamos a verlo que ya es posible, afortunadamente, que un deudor o empresario o no pueda acometer o pueda afrontar una exoneración de deuda con el cumplimiento o la sujeción a un plan de pagos sin que se liquide su patrimonio, sin que se liquiden sus bienes y derechos, ¿vale? Esta presentación de un plan de pagos no protege en ningún caso la ejecución de los bienes si las hipotecas estuviesen pendientes de pago, si no estuviesen al corriente. Cuidado con esto, que se me ha dado en las circunstancias, se me ha dado en la práctica, clientes de este despacho que pretenden acogerse a un plan de pagos para regularizar su situación de hipotecas pendientes de pago. Hay que tener cuidado con esto porque en el momento en que el titular del crédito hipotecario, el acreedor hipotecario, decida ejecutar la garantía real contra el deudor hipotecante porque ha incumplido sus mensualidades de pago y ha incurrido ya en un vencimiento anticipado de su crédito hipotecario, difícilmente vamos a poder reanudar ese crédito hipotecario en un plan de pagos. Es decir, la presentación y ofrecimiento al juzgado de exoneración de deuda mediante un plan de pagos en ningún caso va a proteger la ejecución de los bienes si las hipotecas estuvieran pendientes de pago y el crédito estuviese ya vencido anticipadamente y exigible y ejecutado por el acreedor hipotecario. Para poder someterse a un plan de pagos hay que presentar las declaraciones de renta de los 3 últimos ejercicios de toda la unidad familiar. Si yo soy el deudor empresario y autónomo y decido someterme a un plan de pagos para alcanzar una segunda oportunidad y decido una cancelación de la deuda en los términos que luego veremos, resulta que a la hora de presentar o solicitar del juzgado este derecho, voy a tener que presentar todas las declaraciones de renta de los 3 últimos ejercicios anteriores a la solicitud que haga en el juzgado de toda la unidad familiar, de mi mujer, de mis hijos, si es que trabajasen, si es que efectuasen esas declaraciones de renta o, si no fuera así, o por cualquier causa no presentaran declaraciones de renta, no realmente porque no tengan actividad laboral, que presenten las imputaciones fiscales. ¿Por qué? Porque el juez tiene que valorar que realmente para el cumplimiento, y esto tiene su lógica, pero no deja de tener su dificultad práctica, pero para el cumplimiento de ese plan de pagos ha de entenderse que quizá deba contribuir para ese cumplimiento toda la unidad familiar en su conjunto. Para ello es importante tener presente esta circunstancia que el juez me requerirá para el cumplimiento del plan de pagos todas las declaraciones de renta de la unidad familiar. Y pueden darse dificultades prácticas en su aplicación, porque mi unidad familiar puede estar compuesta por mi mujer, mis hijos, o por mi marido, mis hijos, y es decir, y estas personas no me quieran facilitar sus declaraciones de renta para aportarlas a un juzgado porque quieran preservar su información patrimonial y financiera del resto de acreedores que están personados en ese juzgado y pueden enterarse de mis declaraciones de renta sin que yo sea el deudor directo. Esto puede tener su dificultad de aplicación práctica, porque realmente me puede perjudicar a mí, que tengo obligación de presentar las declaraciones de renta a toda la unidad familiar, el que mi pareja o mi cónyuge no me presente, no me facilite sus declaraciones de renta para presentarlas en el juzgado. Pues me puede perjudicar a la hora de obtener un PEPI. Pero bueno, en la aplicación práctica veremos cómo se irá articulando este tema. Y cuidado con esto, que es un tema importantísimo. Luego lo veremos, lo vamos a ver hoy en este webinar, que los acreedores tienen mayor voz y mayor voto a la hora de opinar sobre el plan de pagos que has presentado. Con la ley antigua, con la ley anterior, los acreedores prácticamente no tenían causas de oposición. Ahora sí, se le da mayor
importancia y mayor posibilidad al acreedor para que pueda impugnar u oponerse al plan de pago que tú has presentado. Y vamos a verlo detenidamente en el día de hoy, porque esto es de suma importancia. Porque si se dan las circunstancias de que las causas de oposición del acreedor sean conforme a lo que la ley les permite, que se han ampliado considerablemente las causas de oposición, el juzgado no va a aprobar tu plan de pagos. Y si el juzgado no aprueba tu plan de pagos, tenemos un problema, porque tú iniciaste un proceso de segunda oportunidad, porque ya no hay marcha atrás, era opcional, cruzaste la línea y ya no puedes anularlo, y no se cumplen las condiciones para aprobarse ese plan de pago. Por ello, pasamos de la opción 1 a la opción 2 y tu patrimonio, tus bienes y derechos van a ser liquidados obligatoriamente, te guste o no te guste. Ya lo dijimos en los webinars anteriores, si tú cruzas la línea de la segunda oportunidad, ya no hay marcha atrás. Te salga bien o te salga mal. Por eso la exoneración, o sea, el asesoramiento profesional es imprescindible. Máxime cuando hay unos acreedores que tienen mayor capacidad de decisión sobre si tu plan de pagos es acorde o no es acorde. Y si el juez no aprueba el plan de pagos, obligatoriamente nos pasamos a la opción 2, a la liquidación de tu patrimonio, te sea más agradable o menos agradable. Bueno, os tengo que confesar una cosa. El legislador se ha hecho un lío en la ley a la hora de explicar para él qué son los créditos exonerables, no exonerables, vinculados al plan de pago, no vinculados. A mí me ha costado, realmente me ha resultado, me ha llevado cierto esfuerzo en interpretar realmente qué es lo que quería decir el legislador a la hora de incorporar o separar de determinados créditos de un plan de pagos. Pero lo voy a explicar y espero que se me entienda. A ver, hay tres tipos de créditos en la norma, ¿vale? Tres tipos de créditos en la ley. Primero estarían los créditos no exonerables, que ya los vimos en el webinar anterior. Que a modo de resumen, vuelvo a repetir, son los créditos de derecho público. Ya hemos visto que los créditos de derecho público en ningún caso son exonerables. Ojo con esto, en ningún caso son exonerables. Sí que la ley permite, a modo de gracia, y no entiendo por qué, porque o lo son o no lo son, que la agencia tributaria y la seguridad social fuesen exonerables hasta un máximo de 10.000 euros, ya lo vimos el día anterior, con los límites y las cifras máximas y los cálculos que también vimos en el webinar anterior. Que para mí también es un contrasentido jurídico porque o un crédito de derecho público o es exonerable o no lo es, pero que me concedan una medida de gracia de hasta un máximo de 10.000 euros, lo que me está diciendo es que realmente sí pueden ser exonerables en su totalidad. Pero el legislador o el Ministerio de Economía ha considerado que lo máximo que se le va a exonerar son 10.000 euros por acreedor público, seguridad social, agencia tributaria. Es decir, salvo esas cifras de un máximo de 10.000 euros, el resto de deuda que tú debas a la agencia tributaria o a la seguridad social no es exonerable en ningún caso. En ningún caso. No lo puedes incluir en un plan de pagos. Cuidado con esto, porque induce a confusión y en la práctica y en la realidad del día de hoy existe una falsa creencia de que primero el crédito público me lo recorto en 10.000 euros máximo y si yo tengo una deuda de 15.000 euros, recorto el crédito público en 10.000, me quedan 5 y el resto, esos 5, los llevo al plan de pagos. No, incorrecto. El plan de pagos solo está previsto para los créditos exonerables y la deuda pública no es exonerable, salvo la cancelación de máximo 10.000 euros ya vista. Es decir, un acreedor público, seguridad social, agencia tributaria, no puede verse perjudicado de doble manera. Primero, porque le han metido un recorte en su crédito de 10.000 euros y segundo, porque lo someten a un plan de pagos aprobado judicialmente. No. La ley se ha preocupado mucho de diferenciar que en el plan de pagos solo pueden estar incluidos los créditos exonerables y la deuda pública no es exonerable. Por lo tanto, queda fuera totalmente del plan de pagos. Y eso es una dificultad y para poder asumir esa deuda y tanto en la práctica, porque yo me he encontrado como plan de pagos en los que aparece deuda pública incluida.
y con la ley es imposible. Con la ley actual, con la reforma. Bien es cierto que antes de la reforma hay una sentencia del Tribunal Supremo que establecía que no tenía ningún sentido quedar fuera del crédito público de un plan de pagos por cuanto que debía someterse al régimen administrativo o al sistema administrativo de aplazamiento o fraccionamiento de deudas tributarias o de deudas con la Seguridad Social. Pero la legislación nueva, la Ley 16/2022, ha venido taxativamente a excluir esa posibilidad del plan de pagos. Y yo entiendo que el Tribunal Supremo, a menos que interprete lo contrario, mucho me temo que ya queda meridianamente claro que el crédito público nunca puede incluirse en un plan de pagos. El diferencial o el remanente tras el recorte. Acordaos también que estamos hablando que tampoco sería exonerable cualquier tipo de derecho público, como puede ser un crédito debido a un organismo público, como puede ser un ayuntamiento, como puede ser una administración autonómica, o como puede ser un ente satélite. Cualquier crédito de derecho público queda fuera absolutamente del plan de pagos. Por ello, todo el resto de créditos exonerables, yo decido, al ser exonerable, yo decido que se exonere o no. Es decir, si lo incluyo en el plan de pagos o no. Imaginaos que yo tengo con una determinada financiera 20.000 euros y tengo con otra determinada financiera 10.000 euros. ¿Yo puedo incluir esos 30.000 euros en un plan de pagos? Sí. ¿Puedo incluir de esos 30.000, 20.000 en un plan de pagos y los 10.000 restantes que se cancelen automáticamente? Sí, porque iría en el punto 3. Nos centramos en el punto 2 y en el punto 3. Créditos, el segundo tipo de créditos son aquellos créditos exonerables que yo incluyo voluntariamente en mi plan de pagos. Los incluyo, yo elijo qué tipo de créditos voy a incluir en mi plan de pagos y qué tipo de créditos no voy a incluir en mi plan de pagos, que son los del punto 3. Y esos créditos exonerables que no incluyo voluntariamente en mi plan de pagos porque no tengo capacidad económica para asumir son los que se cancelan. Es decir, tenemos ya 3 tipos de créditos. Los créditos no exonerables, ya los hemos visto, en ningún caso van al plan de pagos. Los créditos exonerables que yo voluntariamente incluyo en mi plan de pagos porque es mi capacidad económica máxima. Y los créditos que, aun siendo exonerables, podía haberlos incluido en el plan de pago, pero no tengo capacidad, los dejo fuera y esos sí son los que se cancelan. No sé si me he explicado y lo tenéis claro, porque no tengo capacidad de verlo, si no en preguntas y respuestas me añadís alguna consideración, ¿vale? La exoneración o cancelación de estos últimos, de los que sí son cancelables, siendo exonerables, no los meto en el plan de pago y por tanto el juez me los cancela, es una cancelación provisional. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que yo cumpla mi plan de pagos. Luego veremos los plazos y los términos y las condiciones para cumplir con el plan de pagos. Pero es una exoneración provisional. El día que yo cumpla mi plan de pagos, pediré al juez, acreditando que he cumplido mi plan de pagos, que esa exoneración provisional se convierta en definitiva. Es decir, en ese caso ya tendré los créditos que incluí voluntariamente en mi plan de pagos, los he pagado, está acreditado, y los créditos que quedaron fuera del plan de pagos han quedado exonerados. Cuando me he quedado libre de deuda, salvo los créditos no exonerables, que eso en ningún caso te quedarás libre de ellos. Vale. A ver, un plan de pagos en un plan de pagos, perdón, puedo especificar las quitas y las esperas que yo considere. Es decir, puedo recortar el crédito de la forma que crea más conveniente para mi capacidad económica de pago, o puedo dilatar el plazo de pago de ese crédito. Puedo conjugar ambos escenarios, o un recorte en el crédito, que es una quita, o un plazo de espera, que es un calendario. Y puedo elegir lo que mejor me convenga. Incluso puedo hacer un plan de pago sin quita, puedo pagar el 100% de los créditos que yo voluntariamente he decidido incluir en este plan y no quedar ningún crédito a su cancelación, sino que lo voy a pagar todo en el punto 2 que hemos visto en el webinar anterior. Es decir, decido meter todos mis créditos exonerables en el plan de pagos
y no quedar ninguno fuera para que se cancele, es decir, lo voy a pagar todo al 100%, todos los créditos exonerables. Por ello, la ley no obliga a un determinado porcentaje de quita de cada crédito exonerable o ni siquiera a identificar unos créditos sí y otros no. Así que lo elige voluntariamente el deudor en función de su capacidad de pago. Me resultará más fácil, depende de mi capacidad económica. Es decir, si quiero que mi plan de pago no tenga mayor dificultad y que se apruebe con facilidad por parte de los acreedores y el juez se acepte, perdón, porque el plan de pago se acepte con facilidad por los acreedores y se apruebe definitivamente por el juzgado, si realmente no le ofrezco ningún tipo de quita a los acreedores, no propongo ningún tipo de quita a los acreedores, seguramente mi plan de pagos se apruebe con muchísima facilidad. Ahora bien, si yo lo que estoy planteando en mi plan de pago es un porcentaje de quita de un 90% de deuda y solo voy a pagar un 10% de deuda y encima les voy a obligar a que esperen un determinado tiempo, pues seguramente recibas muchas causas de oposición por parte de los acreedores y el juez tenga que decidir si lo aprueba o no lo aprueba. Todo dependerá de tu capacidad de pago y además con una particularidad, que los planes de pago tienen que ser, según dice el Tribunal Supremo, reales y realistas. Es decir, tienen que ser reales porque se ajustan a tu situación económica real y tienen que ser realistas porque han de ser cumplibles en el tiempo. No puede ser que, como el papel lo aguanta todo, yo diseñe un plan de pagos que yo ya de antemano soy consciente que no voy a poder cumplir. Y si yo propongo destinar a mi plan de pagos 500 euros mensuales todos los meses durante X años y resulta que mis honorarios, mi retribución mensual es de apenas 1.000 euros, que es el salario mínimo inembargable, no voy a poder, cualquier juez visualiza con claridad y cualquier acreedor sin ninguna duda visualiza con claridad que ese plan de pagos no es realista porque no se ajusta a tu capacidad real y económica. Por ello, al plan de pagos te lo van a tumbar y hay que diseñar el plan de pagos con muchísimo detalle para que no tengas mayor problema a la hora de su aprobación. ¿Y por qué los acreedores pueden oponerse al plan de pago? Pues por eso, porque se pueden quedar fuera incluso de ese calendario que tú propongas y esa deuda ya sabemos que va a cancelación, o porque se les obligue en ese plan de pagos a asumir una quita superior a la que realmente ellos tengan esperada como factible. Todas esas causas de oposición que son variadas y con ciertas dificultades las vamos a ver en el día de hoy. Bien. ¿Y ese plan de pagos qué tiene que incluir? Bueno, pues la ley dice que el plan de pagos ha de especificar con detalle, ojo, porque lo dice expresamente, con detalle. Hay que tener mucho cuidado a la hora de elaborar el plan de pagos porque el acreedor lo va a revisar de arriba a abajo y va a analizar si realmente el plan de pagos cumple con lo que obliga la ley. Y la ley te está diciendo que el plan de pagos ha de especificar con detalle los recursos que tú tienes para cumplir con él. Tus recursos. ¿Y cuáles son esos recursos? Pues los que sean imprescindibles para cumplir con el propio plan de pagos, que son las deudas exonerables incluidas en el plan. Si yo he decidido de mis deudas exonerables, que ya sabemos que las deudas no exonerables quedan fuera del plan, si yo decido incluir en mis créditos exonerables e incluir un 70% de ellos en el plan y el 30% se irían a cancelación provisional. Tengo que especificar cuáles son los recursos que tengo, con qué recursos cuento para pagar ese 70% que digo que voy a pagar. Vuelvo a repetir, el Tribunal Supremo dice que el plan de pagos tiene que ser real y realista, es decir, que se ajuste a la realidad, a tu realidad y que sea realista, que sea cumplible, que no sea un brindis al sol. ¿Vale? Y para ello tengo que especificar cuáles son mis recursos con detalle para poder cumplir con lo que estoy diciendo en el plan. Pero muy importante, no solo eso, sino que también tengo que detallar con qué recursos voy a pagar la deuda no exonerable. Esto es, desde mi punto de vista, un caballo de batalla,
Una particularidad muy importante, porque en mi plan de pagos, que va dirigido a los acreedores exonerables, a los créditos exonerables, realmente también tengo que especificar cómo voy a pagar lo que no es exonerable. Es decir, lo que no me va a cancelar el juez en ningún caso y lo que tampoco voy a poder pagar yo, tengo contemplado en el plan. Tengo que especificar cómo voy a pagar la deuda pública. Cuidado con esto. Tengo que especificarlo en el plan de pagos cómo voy a pagar la deuda pública, cómo voy a pagar los últimos 60 días de trabajo efectivo, de salario efectivo de mis trabajadores, cómo voy a pagar todos esos créditos no exonerables que vimos en el webinar anterior. Si es que los tengo que añadirlos al plan de pago y decir cómo los voy a pagar. Por ello, resulta que la agencia tributaria y la Seguridad Social podrán inmiscuirse en tu plan de pagos y alegar que tú no dispones de recursos suficientes para pagarlos todos y que, por tanto, ese plan de pagos no se apruebe. Pero usted, señoría, si es que la Agencia Tributaria de la Seguridad Social ya hemos visto que quedan fuera del plan de pagos y resulta que ahora vienen a discutir cómo voy a pagar yo las deudas no exonerables, pues sí, esto es un beneficio que le da la ley a los organismos públicos. La posibilidad de inmiscuirse en tu plan de pagos cuando incluso resulta que ese plan de pagos a ellos no le afecta lo más mínimo. Pueden tumbarte un plan de pagos en el cual tú vas pretendiendo una cancelación de deuda de un 75, de un 80, de un 60, de un 50% de créditos no exonerables por la sencilla razón de que no especificaste con detalle cómo vas a pagar su crédito no exonerable. Esto creo que es una dificultad añadida e innecesaria al cumplimiento, a la aprobación futura de un plan de pagos. También tengo que especificar con detalle con qué recursos cuento para pagar las nuevas obligaciones por alimentos. Por alimentos es un concepto muy amplio del Código Civil. Ya vimos que incluye sustento, higiene, alimentación de aquellas personas de las cuales tú te veas obligado a satisfacer esos cuidados. Es decir, si yo preveo que voy a tener un hijo en corto plazo, o porque van a nacer en breve, o porque voy a ampliar familia, tengo que detallar en mi plan de pagos cómo voy a obtener recursos para satisfacer esas nuevas obligaciones por alimentos o que se deriven, por ejemplo, de una sentencia de divorcio o de separación que se encuentre en trámite en un juzgado o que tengas previsto iniciarla en breve. Se generarán unos nuevos derechos de alimentos que tengo que prever con detalle cómo voy a atenderlos igualmente. También tengo que especificar con detalle cuáles son los recursos con los que cuento para para cumplir con las obligaciones derivadas de mi propia subsistencia personal. Porque evidentemente tengo que pagar una hipoteca, evidentemente tengo que pagar un alquiler, evidentemente tengo que mantenerme en el mercado, en mi vida diaria y cotidiana, sea o no empresario o autónomo. Pero es que también tengo que especificar con detalle con qué recursos cuento para cumplir con las obligaciones derivadas del ejercicio de mi actividad económica, porque soy empresario, soy autónomo, tengo unos costes laborales, tengo unos costes sociales, tengo unos costes empresariales, tengo unos costes profesionales. Y esos costes que tengo derivados de mi propia actividad, también tengo que especificarlos con detalle cómo voy a pagarlos. Con especial, el plan debe incluir también una especial atención, una especial referencia a las rentas y recursos disponibles futuros con los que voy a contar, porque puede ser que amplíe negocio, puede ser que tenga previsto el cobro de determinadas facturas que están casi en situación de impago, en fin. También especial referencia en el plan de pagos a la previsible variación que pueda afrontar durante el calendario del plan. Porque si yo planteo un plan, por ejemplo, a 5 años vista, tengo que tener una previsión de qué puede pasar en el año 3, en el año 4. Y si eso es una previsión medianamente asumible o esperable, he de hacerlo referencia en el plan de pagos a esa circunstancia en concreto. Y cuidado con esto para los profesionales y autónomos y empresarios. También en mi plan de pagos tengo que hacer referencia, tengo que diseñar un plan de continuidad de mi actividad empresarial o profesional. Esto es una circunstancia importantísima porque si yo soy empresario
Si yo soy autónomo, si yo soy profesional y decido acogerme un plan de pago sin liquidación de mi patrimonio, sí o sí en ese plan de pagos, además de cumplir y analizar con detalle con qué recursos cuento para todo lo que acabamos de decir ahora, además de eso, también tengo que diseñar un plan de continuidad. Y ese diseño de un plan de continuidad no es una circunstancia fácil, ¿eh? Creo que ese plan de continuidad tiene que reflejar o diseñar al menos a 3 años vista una previsión de ingresos y gastos de tu actividad empresarial o profesional. La ley no dice nada, lo deja así, plan de continuidad, pero entiendo que es una previsión de ingresos y gastos al menos a 3 años vista, tanto de la actividad que ya estoy ejerciendo como de aquella nueva que pretenda ejercer. E indicar, por último, en ese plan de pagos, relacionar los bienes y los derechos que considere necesarios o imprescindibles para cumplir con ese plan de continuidad. Estos dos últimos apartados del plan de pagos son importantísimos en vuestro caso de autónomo, empresario o profesional. Y creo que entenderéis por lo que estoy hablando que intentar elegir o diseñar un plan de pagos con suficiente solvencia para que cualquier tipo de acreedor, sea público o no, para que pueda superar el trámite de su aprobación judicial, necesitáis, creo yo, un asesoramiento profesional, jurídico e incluso económico. Avanzamos. A ver, aquellos créditos. Seguimos con el plan de pagos. Aquellos créditos que se vean afectados por la exoneración se consideran vencidos con la resolución que apruebe el plan de pagos. Imaginaos que yo tengo mi plan de pagos previsto a 4 años, a 3 años o a 5 años, que es el máximo que marca la ley, luego lo veremos. El máximo que marca la ley es un plan de pago a 60 mensualidades a 5 años. Y, sin embargo, yo tengo créditos contratados, apalabrados y con vencimiento a 10 años. Pues no. Es decir, los créditos que se ven afectados por esa exoneración contemplada en un plan de pagos se consideran vencidos con la resolución que apruebe el plan de pagos. Y los créditos exonerables incluidos en el plan de pagos no devengarán interés ninguno durante su cumplimiento. Esto, bueno, pues afortunadamente hay un beneficio para vosotros, para el deudor, para el microempresario. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, o a mí me pueden estar asfixiando los intereses que estoy pagando por mis préstamos financieros, por mis créditos financieros, y resulta que si yo me someto a un plan de pagos, ya por fin se genera una foto fija de cuál es la bolsa común de créditos exonerables e incluidos en el plan de pagos, y con esa foto fija no se va a generar más interés. Voy a tener un plazo de cumplimiento a X años, a 3, 4, 5, 1, 2, pero tengo la absoluta seguridad que tengo una cuota fija mensual que pagar. No va a haber sorpresas, lo va a aprobar un juzgado, y esa cuota fija mensual que sé que tengo que cumplir en ningún caso va a generar interés porque mi plan de pago esté contemplado a 5 años. Empezaré pagando 167 euros mensuales en el mes 1 y terminaré pagando 167 euros mensuales en el mes 60. Pero no se van a devengar intereses durante su cumplimiento. Y ni de ahí, y una vez cumplido, ni a futuro, porque está cumplido ese plan de pagos, ese crédito desaparece, y porque lo que no está incluido en el plan de pagos también desaparece porque se cancela. Es decir, esto ya por fin es un beneficio tangible. No voy a pagar intereses durante el cumplimiento del plan de pago. Voy a pagar una cuota mensual conocida y cierta durante la misma cuota durante las 60 mensualidades, sin interés. Y hoy, por fin, un beneficio añadido para el crédito público. El crédito no exonerable tampoco devengará interés. Cuidado con esto, porque incluido el crédito público, si hay un determinado crédito, seguridad social, agencia tributaria,
que voy a sacar fuera de mi plan de pagos porque ya sé que no lo puedo incluir en mi plan de pagos y lo voy a tener que pagar por mi cuenta y diseñar en mi plan de pagos los recursos necesarios para su cumplimiento, para el cumplimiento de ese pago, de ese crédito público. No, ese crédito público tampoco va a devengar interés, que todos sabemos que ese interés de los créditos vencidos y exigibles de derecho público son unos intereses muy altos. Tampoco va a devengar interés. Eso es importantísimo. Por esa razón, y yo no la comparto, pero por esa razón, el crédito público, el acreedor, Seguridad Social, la agencia tributaria, podrá hacer alegaciones en el cumplimiento, en la fase de aprobación de previa consideración antes de la aprobación judicial, porque realmente su crédito público no va a devengar interés y se va a quedar ya también a foto fija. Y eso para un organismo público es sangrante, por aquello que los créditos públicos, por esa razón los créditos públicos podrán informar en el juzgado su no aceptación o al menos sus alegaciones de no aprobación de un plan de pagos porque se ven perjudicados en cuanto a los intereses que van a percibir aunque no estén incluidos en el plan. No sé si me he explicado, pero en definitiva es un beneficio para el deudor. El crédito no es onerable, tampoco devengará interés, aunque no esté incluido en el crédito público, aunque no esté incluido en el crédito, en el plan de pagos. Salvo, eso sí, los garantizados por hipoteca hasta donde alcance el valor del bien hipotecado. En ningún caso, y esto es desde el año 2004, que entró en vigor la primera ley concursal, 2005, en ningún caso los créditos garantizados con hipoteca, los intereses se han suspendido. Siempre han seguido aplicándose y calculándose. Hasta un límite que es el valor real de la vivienda o del bien hipotecado. Si mi vivienda vale 100 y tengo un crédito hipotecario de 90 y por intereses 20, lo máximo serán 100, porque es el valor de la vivienda. 90 de principal y 10 de intereses. No 20 más de intereses, sino solo 10. Pero, en fin. Bueno, duración del plan de pago. Ya lo he dicho, la regla general es que el plan de pago no podrá superar los 3 años. Esa es la regla general. 36 mensualidades de pago. Podéis pensar que ese plazo es más o menos corto, evidentemente, pero es que es lo que dice la ley. Son 3 años de pago, 36 mensualidades durante los cuales ni el crédito público debe ganar interés, ni el crédito que vas a pagar en ese plan debe ganar interés. Ni, por supuesto, debe ganar interés el crédito exonerable no incluido en el plan porque se va a cancelación. Ese es el primer mérito. Es decir, yo tengo que ajustar mi capacidad de pago a esas 36 mensualidades, ni una más, porque no me lo van a permitir. No puedo plantear al juez 40 mensualidades de pago porque mires que lo pago mejor. No. Si no lo puedes, tendrás que recortar la cuota mensual a pagar, pero el plazo no se toca. ¿Y es un plazo máximo? Yo entiendo que sí, porque hay otro artículo de la ley que dice que para poder acogerte un plan de pago tiene que aceptar tu publicación en el registro público concursal durante el plazo que hayas previsto en el plan, sin especificar si son 36, si son 12 o si son 24. Es decir, entiendo que es un plazo máximo. La ley no lo dice, pone será de 3 años. Pero bueno, cuanto más facilidades tenga de pago, mejor. Y no obstante, hay excepciones. Que se permite una duración de 5 años, 60 meses, en los dos casos siguientes. O bien, cuando no se realice mi vivienda habitual y de mi familia, la ley dice que no tiene por qué estar hipotecada, es decir, cuando no se vaya a liquidar la vivienda habitual del deudor y de mi familia. ¿Por qué? Porque entiendo que el legislador considere que se te ha de dar más plazo, es decir, en lugar de 3 años, 5 años, para pagarlo con más facilidad, si realmente tienes una vivienda en propiedad que sea realizada, que sea mi vivienda habitual, donde viva yo y viva mi familia, que con toda seguridad puede que esté hipotecada y el liquidar una cuota mensual hipotecaria puede perjudicar mi capacidad de pago, puede mermar o disminuir mi capacidad de pago para afrontar los siguientes créditos que había previsto en el plan, porque el crédito hipotecario nunca va al plan, ya lo hemos visto también. Es un crédito no exonerable, igual que el crédito público. El crédito hipotecario tampoco va al plan. Eso lo tienes que pagar aparte.
Tienes que pagar el crédito hipotecario, la cuota hipotecaria y aparte, si la tuvieras, y aparte de eso, acometer lo que has metido en el plan, que quedan fuera. ¿Vale? Por ello, el legislador entiende que como tienes que pagar una cuota mensual hipotecaria, aparte de lo que te has obligado a cumplir en el plan, te va a dar más plazo, para que tengas más facilidad de jugar con esas 60 mensualidades. O también te permite 60 mensualidades cuando los pagos dependan de la evolución de la renta y de los recursos del deudor exclusivamente. Es decir, si realmente tu capacidad económica puede ser mayor a lo largo de 60 mensualidades, pues se te permite que pagues a 60 mensualidades porque todo va en beneficio del propio acreedor, que será quien asuma una menor quita o a lo mejor incluso pueda llegar a cobrar el 100% de su crédito si se te da más plazo para atenderlo. ¿Vale? Imaginaos el caso en que se considera un concurso con masa, no sin masa, en el que hemos visto antes, que tenemos una situación en la cual tu única masa activa son unos 1.600 euros mensuales, ante lo cual tú tienes que ofrecer de pago a los acreedores 180 euros mensuales. Como esos 180 euros mensuales de ofrecimiento de pago a los acreedores se puede diferir a 60 meses sin ningún problema, porque tienes un contrato fijo indefinido, o tienes esa retribución mensual como autónomo durante 60 mensualidades en lugar de durante 36, hay mayor facilidad que pagues más crédito al acreedor si ese plan se extiende a 60 mensualidades que si se te limita a 36, porque esos 180 euros mensuales los puedes dedicar siempre al pago durante un máximo de 60 cuotas. No se te va a obligar a pagar más de 60 cuotas. No puede ser que porque tú tengas una nómina de 1.600 euros mensuales tengas que pagar a 100 mensualidades, a 200 o toda la vida para pagar el 100% del crédito. No, ese es el máximo que vas a pagar y el resto se cancelará, porque no tienes más capacidad de pago. El máximo son 60 mensualidades. Los créditos no exonerables no forman parte del plan de pagos, ya lo hemos visto, es imposible que se dé un doble beneficio en el caso del derecho público en concreto, ni tampoco puedes incluir en el plan de pagos los créditos hipotecarios, ni tampoco puedes incluir en el plan de pagos todos los créditos que ya vimos en el webinar anterior. Y el plazo de 3 o 5 años empieza a correr cuando empieza a contarse cuando el juez lo apruebe al final del expediente. No en el momento que tú lo solicitas, sino que el mes 1 de cumplimiento es cuando el juez aprueba el plan de pago, no antes. Y es a partir de ese momento cuando no se le vengan intereses, tampoco antes. Es decir, los intereses se siguen computando hasta ese día que se apruebe al final del expediente para darte ya la foto fija real de la cuota real que tú vas a tener que pagar con exactitud. Presentas el plan en el juzgado y el juez abre un plazo de 10 días para que todos los acreedores personados en el expediente puedan alegar, se vean afectados o no. ¿Quiénes son los acreedores personados en el expediente? Son aquellos que se han preocupado de contratar, aquel acreedor que se ha preocupado de contratar un abogado y un procurador para estar al tanto de todo el procedimiento que tú has abierto en el juzgado. Porque si no han querido contratar un abogado y un procurador para estar al tanto del procedimiento que tú has abierto en el juzgado, a esos acreedores no podrán decir nada. ¿Vale? En este plazo de 10 días. Y en este plazo de 10 días pueden alegar a todo aquel acreedor que esté personado, se haya visto afectado o no por el plan. Vuelvo a repetir, una agencia tributaria, una seguridad social puede presentar un escrito diciendo que no está de acuerdo con tu plan de pagos porque no prevé los recursos con los que puedas ofrecer para cumplir con su crédito no exonerado. No es exonerable. Tener cuidado con esto porque hay que preverlo todo en el plan y hay que tenerlo muy presente porque luego al final el juez decide. Puede ser que a la seguridad social, a las herederas no le hagan caso en su escrito, puede ser que sí. Hay que tener cuidado y hay que prever todos estos escenarios. El juez comprobará, transcurrido ese plazo a la vista de las alegaciones que digan las partes, que el plan cumple con los requisitos y que objetivamente puede ser cumplido, es decir, que el plan cumple con lo visto en el webinar anterior, plan de continuidad, actividad empresarial, recursos, bla, 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 y que objetivamente puede ser cumplido, que no sea un brindis al sol, que realmente el papel no lo aguante todo y que realmente lo que digas en el plan sale de los recursos que tú tienes, que has tenido de aquí para atrás y que vas a tener de aquí en adelante.
y el juez decide que si realmente las alegaciones de los acreedores no tienen fundamento, ni las alegaciones de los propios organismos públicos tampoco tienen fundamento, el juez te aprobará el plan sin ningún problema. Solo los acreedores afectados por el plan pueden oponerse a su aprobación en los siguientes casos. Vamos a pasar de slide y el que vamos a ver ahora es muy, muy importante, porque no es lo mismo el cuadrito primero donde pongo presentado el plan en el plazo de 10 días para que todos los acreedores personales puedan alegar. No es lo mismo alegar, hacer meras alegaciones, que lo que pongo en el tercer cuadrito, que solamente los acreedores afectados por el plan, aquí ya no es la agencia tributaria ni la seguridad social, sino el crédito exonerable que tú has metido en el plan, solo los acreedores afectados por el plan pueden oponerse a su aprobación. Una cosa es alegar al plan, que lo puede hacer cualquier acreedor personado, se ve afectado o no por el plan, y otra cosa es oponerse expresamente a que se apruebe el plan. Es decir, si recibo una alegación a mi plan por un acreedor que no se ve afectado por el mismo, el juez decidirá. O incluso me puede dar trámite a que yo me pronuncie o pueda incorporar en el propio plan alguna alegación sustancial o no que haya dicho cualquier acreedor. Pero en definitiva mi plan no se ve perjudicado. Pero aquel acreedor que se vea afectado directamente por el plan, porque le he sometido una quita muy fuerte, porque no aparece en el plan, o porque la espera no le gusta, o porque crea que los recursos con los que cuento no son suficientes, ese acreedor sí puede oponerse al plan, que no es lo mismo que alegar, puede oponerse al plan. Y si tú incurres en las causas que vamos a ver en el webinar, en el slide siguiente, si tú incurres en esas causas, el juez no concederá la exoneración. Cuidado con esto. Es decir, el juez podrá concederte la exoneración aunque haya algún acreedor personado que alegue. Pero si el que alega es por vía de oposición y es un acreedor afectado por el plan y pone de manifiesto una de las causas que vamos a ver acto seguido, el juez no concederá la exoneración. Lo dice la ley. Y te vas a liquidación de masa activa sí o sí. Por eso, el diseño, la estructura y la especificación correcta de los recursos disponibles con los que cuentes para afrontar el cumplimiento del plan es imprescindible. Lo vemos. ¿Cuándo se da la circunstancia en un acreedor afectado, un titular de un crédito exonerable que se ve afectado por el plan de pagos, pueda poner manifiesto a su señoría de que no se te apruebe el plan y te vayas a liquidación? Pues bien, fijaros qué importante es esta primera causa de oposición. Un acreedor puede decir: oiga usted, es que el plan a mí no me garantiza el cobro de mi parte exonerada, que sin embargo en una liquidación sí la cobraría. Ojo con esto. Si yo tengo un acreedor que me debe 100, perdón, que le debo 100 y pretendo exonerarle de 50 y solo le voy a pagar 50 a 36 mensualidades, si el acreedor visualiza que yo quiero, dentro de mi patrimonio hay un coche de alta gama que vale 50.000 euros y que no lo ofrezco a liquidación, o no lo vendo para, o no lo vendo, bien digo, para pagar ese crédito que le pretendo exonerar, ese acreedor puede oponerse al plan. Lo que no puede ser que usted me obligue a mí, señor juez, a que yo pierda 50.000 euros de mi crédito, que me vaya a pagar otros 50.000 euros a 60 cuotas sin interés, y ahora resulta que él sigue conduciendo su vehículo. No. Oblígale a vender el coche y que me pague. Pero no me puede obligar a que yo asuma un recorte de un 50% sin que se liquide al menos parte de su pago. Esto es una causa de oposición muy importante y hay que tenerla muy presente. Lo que no puede convertirse una cancelación, y yo lo entiendo, no puede convertirse una cancelación de deuda, una exoneración de deuda, una segunda oportunidad en un fraude de ley. Porque los fraudes de ley, aunque no aparezcan en la norma, están ampliamente perseguidos por los juzgados y no consentidos por los juzgados. Los fraudes de ley son criticables. No puedo pretender obligar a un acreedor a que se le cancele una parte muy importante de su deuda si yo tengo una liquidación patrimonial que ofrecer y no lo hago y me la guardo. Eso es inasumible, es inaceptable. Por ello, al menos, si yo pretendo que la liquidación de mi patrimonio no se vea afectada
al menos tengo que ofrecer a mis acreedores que sí se van a ver afectados por un recorte importante el pago de esa parte para que mi liquidación no se vea afectada. Esto es entendible y en fin, y hay que tener mucho cuidado y articular todo con mucho cuidado, porque si al final ese vehículo de alta gama no lo quiero vender para pagar créditos, al final lo que va a pasar es que voy a perderlo todo, el vehículo de alta gama y todo. Porque si el juez no me aprueba mi plan de pago por una causa de oposición que ha puesto un acreedor encima de la mesa y el juez lo considera correcto, no me aprueba el plan de pagos, automáticamente entro en fase de liquidación y la liquidación es total de todo mi patrimonio, el vehículo de alta gama y el que no lo es. Y al final me va a resultar más perjudicial el no ofrecer un plan de pagos en coherencia con mi situación patrimonial y financiera. La segunda causa, cuando se opongan acreedores que representen más del 80% de los créditos exonerables. Si hay acreedores en los créditos exonerables, incluso solo uno, que yo puedo tener 10 acreedores y uno solo titula el 81% de todo el pasivo. En cuanto haya acreedores, incluso uno solo, que representen más del 80% de los créditos exonerables, podrá oponerse a la aprobación del plan de pagos y decir que no está de acuerdo y que el juez no lo apruebe y nos vayamos a liquidación. Ahí sí hay una puerta abierta, en este solo caso hay una puerta abierta en el que el juez pueda decidir que, bueno, quizá este acreedor es que tiene especial inquina con el deudor o tiene especial interés o no expresa demasiado interés manifiesto para con el deudor y, en definitiva, yo, como su señoría, decido que el plan se apruebe a toda costa, sí o sí, aunque el titular de los créditos que representen más del 80% se vean perjudicados. En definitiva, es el juez quien decide, quien tiene la última palabra, pero el riesgo está ahí. Tercera causa, cuando de oposición por parte de un acreedor afectado por el plan, cuando el plan no dedique al pago la totalidad de la renta y los recursos de lo que excedan del mínimo inembargable. Ya lo hemos visto. Es decir, si tenemos una renta mensual de 2.500 euros, yo tendré que calcular cuál es el mínimo inembargable sobre esa cifra y el resto ofrecerlo sí o sí al pago. No puedo decir, bueno, pues si el ejemplo anterior, si de 1.600 euros tengo que ofrecer 180, en lugar de 180 ofrezco 90 y me guardo 90 todos los meses, en cuanto un acreedor lo ponga de manifiesto esa circunstancia en el expediente, no te van a aprobar el plan. El juez no lo va a aprobar y nos vamos a ir a liquidación sí o sí. Por ello, entiendo que hay que tener cuidado y prever en el diseño del plan no solo lo que hemos visto en todo el webinar, el slide anterior, sino todas y cada una de las causas de oposición que puedan tener los acreedores para salvarnos. Cuarto, cuando el plan no dedique al pago la totalidad de los activos que no resulten necesarios para la actividad empresarial del deudor o de su vivienda habitual, siempre que los acreedores impugnantes representen un 40% del crédito exonerable. Esto también tiene su lectura particular, es decir, se sobreentiende con esta cláusula, con esta regla, que mis bienes necesarios para la actividad empresarial, es decir, mis bienes de equipo, yo estoy ejerciendo una actividad empresarial y profesional. ¿Quién me puede obligar a mí a que yo venda mis bienes de equipo para que acometa con mayor facilidad el plan de pagos si realmente sin esos bienes de equipo no voy a poder continuar mi actividad? Por ello, en el plan de continuidad necesario para el plan de pagos, también tenemos que recordar, voy a pasar para atrás, tenemos que relacionar esto, la última frase, relación de los bienes y derechos que considere necesarios para ese plan de continuidad, porque esto va engarzado con este tema. ¿Por qué? Porque ningún acreedor me puede obligar a que yo venda mis bienes necesarios para mi actividad habitual, empresarial y profesional. Ningún acreedor me puede obligar. Mi plan de pagos tiene que ir diseñado para acometer un plan de pagos realista con mi situación. Y si yo me veo privado, soy una empresa de autoescuela y me veo privado de la mitad de mi flota de vehículos, no podré continuar con normalidad mi actividad profesional y empresarial. Por aquello, mi plan de pago tiene que estar libre
de que serían afectados mis bienes necesarios para la actividad habitual. Eso es entendible y va todo enlazado, incluso con el punto 3, cuando dice que cuando el plan no dedica el pago, la totalidad de recursos que excedan del salario mínimo inembargable, del mínimo inembargable, perdón. ¿Cuál es el mínimo inembargable? La LEC añade, la Ley de Enjuiciamiento Civil añade que sería inembargable no solo el salario mínimo profesional en los límites de la LEC, sino aquellos bienes necesarios para el uso de la profesión u oficio de cada uno. Es decir, va todo enlazado y va todo enlazado. El plan de pagos tiene que estar diseñado de tal manera que establezca el plan de continuidad, que establezca la relación de bienes y derechos necesarios para la actividad profesional mía y que el acreedor sepa que todo lo que voy a dedicar para el pago es todo lo que no sea mi actividad profesional y empresarial. Por aquello de que lo que veremos en el último slide del día de hoy, por aquello que es que yo como persona física, aunque vaya a liquidación porque mi plan de pago no se apruebe, yo no voy a desaparecer del mercado. Yo no tengo por qué cerrar mi negocio. Yo acometeré o obtendré un derecho de acceso a la segunda oportunidad, bien por aprobación de mi plan de pagos, bien por liquidación patrimonial. Pero siempre mis bienes y derechos de equipo quedarán libres de liquidación, porque resultan inembargables por la ley y porque quedarían fuera de un eventual plan de pagos en el caso de que de que se apruebe y un acreedor resulta que ha manifestado que mi flota de vehículos de autoescuela salga a subasta para que él se pueda cobrar. No, eso no se puede permitir porque no es una causa de oposición del acreedor. Y tampoco es una causa de oposición al acreedor que mi vivienda habitual salga a liquidación. Esto es muy importante porque va a generar muchísimas interpretaciones y con toda seguridad va a generar muchísimas interpretaciones jurídicas, doctrinales y de todo tipo. En principio, mi vivienda habitual, esté hipotecada o no esté hipotecada, no se va a ver obligada a resarcirse, a liquidarse para satisfacer las cuotas derivadas de un plan de pagos. Pero yo entiendo que esta frase, cuando viene textualmente así puesta en la ley, cuando el plan no dedica el pago a la totalidad de los activos que resulten necesarios, que no resulten necesarios para la actividad o de su vivienda habitual, con esta simpleza, porque no dice absolutamente nada y no interpreta absolutamente nada, va a generar ríos de sentencias judiciales, unas a favor, otras en contra, y habrá que ver cómo se va interpretando esto en la práctica. Y siempre que los acreedores impugnantes representen el 40% del crédito superante. Y, por supuesto, cualquier acreedor podrá decir que no se le apruebe el plan de pago porque realmente es que ni siquiera cumple los requisitos de aquellos de exoneración de la buena fe. ¿Por qué? Porque tiene antecedentes penales que incurren de contradicto contra el patrimonio, orden socioeconómico, derechos a los trabajadores, por ejemplo, etc. Eso ya lo vimos en el webinar anterior. Es decir, si el deudor incumple el plan de pagos, o no se aprueba, se procede a la liquidación de su patrimonio, salvo ese incumplimiento tenga su causa en un accidente, enfermedad u otros acontecimientos graves e imprevisibles que afecten al deudor o a su propia familia. Esto es una novedad a la contra, porque la ley anterior especificaba las causas de posibilidad de exoneración de deuda más flexibles o más fáciles que las que ahora se dicen. Pero bueno, ahora lo que se añade también con mayor precisión es que el deudor que no incumple el plan de pago por causa imprevisible, grave o acontecimiento de cierta importancia que sean pues, imprevisibles en el momento en que se apruebe el plan de pago, pues también se puede ver liberado de la deuda sin necesidad de mayores problemas. Bueno, hemos analizado el plan de pagos, que era la modalidad 1 de exoneración de deuda. Y ahora vamos a entrar a la modalidad más sencilla, que es la exoneración con liquidación de masa activa. Vuelvo a repetir, el deudor es quien elige libremente si decide una exoneración un acceso a la segunda oportunidad mediante el cumplimiento de un plan de pagos o mediante una liquidación de masa activa. Porque yo, pues, puede ser que tenga una masa activa realmente residual, que no me afecte lo más mínimo y que en lugar de un plan de pago quiero que se liquide eso para que se paguen los acreedores hasta donde alcance y el resto que se cancele. Punto. Ahí no hay plan de pagos ninguno.
de la liquidación de mi patrimonio se paga tanto y el resto se cancela, se acabó. Y si no tengo patrimonio, y si no tengo nada que pagar ni nada que ofrecer, pues entonces me tendría que ir a los concursos sin masa, que ya hemos visto del artículo 37, que es el libro primero, y habrá que ver cómo un autónomo empresario cauza por el libro tercero el libro primero con el libro tercero, que es algo que está por ver todavía, porque ya veremos el miércoles que viene que las plataformas tecnológicas del servicio de microempresas ni siquiera funcionan a día de hoy. Bueno, y tenían que estar operativas desde el 1 de enero. Pues si decido acometer la exoneración con liquidación de masa activa, será el propio deudor quien elija libremente la liquidación para después lograr la cancelación de la deuda que es exonerable. Ojo, como lo obtenido en la liquidación de su masa activa se atienden todos sus créditos, sean exonerables o no, hasta donde se alcance. Aquí no hay distinción entre créditos públicos, créditos privados, créditos hipotecarios, créditos X, da igual. Se me liquida toda la masa y se pagan todos los créditos hasta donde alcance. Y el resto es lo que o se cancelará o se seguirá debiendo si no son cancelables. No sé si me explico. Vimos en uno de los webinars que había tres clases de créditos diferentes. Los créditos no exonerables, los exonerables que emitimos voluntariamente en el plan y los exonerables que dejamos fuera para su cancelación. Pues ya si elegimos la liquidación de masa activa, da igual. Aquí ya se forma una única bolsa común con todo y se paga todo en función de la prelación y categorización de cada crédito. Cada crédito tiene una categorización. Tiene una preferencia en el código. ¿Vale? Bueno, pues si yo liquido mi masa, liquidaré y pagaré hasta donde pueda. Y el resto o se cancela porque es cancelable o el juez no lo podrá cancelar porque la ley no lo permite. Ya no estamos hablando que se cancelan solo, se pagan solo los créditos exonerables, sino se pagan todos los créditos, sean exonerables o no. Y el deudor ha de aportar las 3 últimas declaraciones de renta o imputaciones fiscales, no las de su unidad familiar. Las rentas de las 3 últimas anualidades de la unidad familiar solo se presentan con el plan de pagos para visualizar mejor con qué recursos completos y globales cuenta la unidad familiar para afrontar el pago. Pero en el caso de elegir el acogimiento, el acceso a la segunda oportunidad mediante la liquidación patrimonial, solo has de aportar las últimas declaraciones fiscales tuyas, no de tu cónyuge ni de tu unidad familiar. Y vuelvo a repetir ya a modo final de conclusión, que yo creo que es lo que a vosotros interesa en definitiva como autónomos y como microempresarios, que una exoneración con liquidación no puede obligar al deudor, sea persona natural y física, a perder los bienes y derechos necesarios para su actividad empresarial o profesional, ya que se consideran inembargables según la ley. Es decir, elija la vía que elija, sea la del plan de pagos, sea la de liquidación, no podré ofrecer, no se podrán liquidar mis bienes afectos a la actividad empresarial. Sí podré liquidar todos aquellos que no sean afectos. Que sean afectos, no. Y por ello, la muerte, que es lo que digo en el párrafo siguiente, la muerte empresarial de la persona física no se produce. Obtendré una exoneración de deuda, pero yo podré seguir trabajando, porque a diferencia de una sociedad mercantil, de una persona jurídica, que obligatoriamente se acomete ya lo dije, se acomete su extinción del registro mercantil y su desaparición total del mercado, al ser un autónomo o un profesional, persona física, nadie me puede obligar a cerrar mi negocio porque decido acogerme a una segunda oportunidad. Si se cumple un plan de pagos, perfecto, y si se liquida todo mi patrimonio no afecto a la actividad empresarial, perfecto. Pero el resto de bienes afecto a la actividad empresarial, pueden ser estanterías, como pueden ser existencias, como pueden ser mercaderías, como pueden ser bienes de equipo, no puede verse liquidado y no podré verme obligado a un cierre patronal. Ojo, bueno, este es mi criterio, que lo he seguido hasta ahora y lo he aplicado en varios concursos y no ha habido problema ninguno. De eso no quita que pueda haber algún juzgado en particular que lo vea de otra manera y pueda cometer otro tipo de resolución. Desde luego, creo que con la ley anterior y con la ley nueva no hay posibilidad de que una persona física pueda verse obligado a un cierre patronal. No hay posibilidad. Es mi criterio y hasta ahora creo que también el de los juzgados. Bueno, pues ya está, ya he terminado el webinar de hoy.
Muchas gracias, Ismael, por la exposición. Nada, simplemente pasamos ahora a las preguntas. Por lo que vemos, ha generado muchas dudas el tema del plan de pago, sobre todo, pero entendemos que por la novedad también de este mecanismo. Y nada, simplemente nos preguntan, ¿tiene sentido presentarse al plan de pagos si uno no está seguro de poder cumplirlo? Es decir, tomar ese riesgo a pesar de que puede mandarlo directamente a liquidación. Pues evidentemente es un riesgo, claro que sí. Ofrecer un plan de pago que realmente no es realista y si tú ya de antemano estás en la certidumbre de que tu plan de pago no es realista, no tiene ningún sentido ofrecer al juzgado algo que realmente no vas a poder cumplir. No porque los acreedores no te lo aprueben o no se opongan y el juez no lo apruebe, que en definitiva puede ser que pase las dos cosas, que ningún acreedor se oponga y el juez lo apruebe, sino que si en el mes 18 o el mes 19 tú estás cumpliendo el plan de pagos como vas pudiendo, quitando de aquí y de allí y llega el mes 20 ya no puedes cumplir más, sí o sí se va a abrir una fase de liquidación. Por ello entiendo que quizá ese tiempo lo has perdido y no te ha costado, además te ha costado un esfuerzo importante en iniciar todo un proceso que creo que realmente es una cuestión de tiempo, has perdido ese tiempo, debieras ir a iniciar un proceso vía liquidación, no vía cumplimiento de un plan de pago, si tú ya eres consciente que no lo vas a cumplir, con el suficiente asesoramiento. Claro, también en ese sentido preguntan si consideras que es necesario contratar a un profesional para ese plan de pagos o podría hacerse de manera personal. A ver, para iniciar un proceso de segunda oportunidad tienes que contratar abogado y procurador obligatoriamente. Entiendo que ese despacho que tú contrates te podrá asesorar de la mejor manera para que diseñes un plan de pagos acorde a tu situación. Que además de ello quieras contratar más allá un departamento externo de carácter fiscal, contable, económico, para que pueda diseñar con mayor precisión tu plan de pago como autónomo y microempresario en función de tu capacidad, pues perfecto. Mejor aún, todo lo que sea asesoramiento profesional independiente, mejor aún. Por supuesto que sí. ¿Que lo puedes hacer tú solo? Tú lo puedes hacer solo, pero sí o sí tiene que pasar el filtro o el cauce de un abogado que te visualice esa situación para que te lo presente en el juzgado. Porque la presentación vía con un abogado procurador es obligatoria. Es obligatoria. Es decir, como lo vas a tener que contratar sí o sí, elige al asesor más adecuado para que te haga todo ese trabajo. Y si tú además de ello quieres contratar a alguien en particular de tu confianza, interno o externo de tu empresa, para que diseñe un plan de pago con mayor precisión, pues eso ayuda. Por supuesto. Muy bien. También nos pregunta que comentabas al principio lo de los plazos del plan de pagos, que había que ajustarse mucho a eso, que más o menos qué plazos se manejan. Los plazos son, ya lo he dicho, sobre la espera, por regla general, la ley solo te permite un máximo de 3 años, son 36 mensualidades, 36 cuotas a pagar a partir de que el juez apruebe tu plan de pagos. La primera cuota se pagaría al mes siguiente de la resolución judicial, de la fecha de la resolución judicial que apruebe tu plan de pagos, y un máximo de 36 mensualidades. Y ese plan de pago solamente puede extenderse a 60 mensualidades si se da la circunstancia de que tienes una vivienda habitual tuya y de tu familia, o si depende el cumplimiento de ese plan de pago a 60 mensualidades de la evolución de la renta y de los recursos disponibles. Muy bien. 36 o 60. Vale, sí, los 3 o 5 años que comentaban. Sí. Sí, también nos dicen si hay un porcentaje que el acreedor, que deba tener el acreedor para poder oponerse al plan de pagos. Sí, según los casos hay un porcentaje, lo he comentado antes. Hay el porcentaje del 80% en el caso, no, perdón, sí, cualquier acreedor que titule que represente el 80% del pasivo total, sean un acreedor o sean varios, pueden oponerse al plan de pagos y el juez, en esos casos, tiene libre decisión de decidir si lo aprueba o no lo aprueba. Pero hay casos en los cuales con un mínimo de un 40%, y si la causa está justificada, ese plan de pagos ya se puede ocupar. Hay que tener mucho cuidado en el diseño del plan de pagos para que
ver la posibilidad de diseñarlo de tal forma que tengamos opción a eludir toda posible causa de oposición de cualquier acreedor. Porque en definitiva estamos trabajando en un camino que cualquier acreedor puede oponerse. Muy bien, y esas serían las preguntas que tenemos hoy, que serían eso, sobre todo sobre el plan de pagos. De todas formas, la semana que viene seguiremos con este ciclo que terminaremos, así que tanto las preguntas que podáis tener de hoy podéis también trasladarnos la semana que viene. Y nada, simplemente con la última slide de Ismael, comentar lo del programa de segunda oportunidad y para la reactivación empresarial, que ahí os dejamos el enlace y el teléfono para que podáis informaros y os animamos a acudir a la última sesión de la semana que viene y agradeceros un día más vuestra asistencia. Muchas gracias, Ismael, y nos vemos la semana que viene. Gracias. Hasta luego.